www.tvhidalgo.com.mx y TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube presentan el convento de San Antonio de Padua en Izamal, Yucatán. El término Izamal en idioma maya Itzmal significa rocío del cielo. Izamal es una ciudad mexicana, cabecera del municipio del mismo nombre en el estado de Yucatán. A Izamal se le conoce como la ciudad de los cerros, por poseer en su territorio importantes vestigios arqueológicos, entre los que destacan 5 pirámides mayas de gran tamaño. También se le ha llamado la ciudad de las 3 culturas, por contar con vigorosa herencia cultural de la época prehispánica, de la colonial y del México contemporáneo. Izamal fue uno de los sitios importantes de la civilización maya. El tamaño de sus edificios y la red de caminos Zagbés son evidencia del poder religioso, político y económico que esta ciudad tuvo sobre el vasto territorio del Mayab. Era un importante centro de peregrinación, ya que allí se veneraba a Izabná o Sabná, rocío del cielo, el sacerdote patriarca de los Itzáes. A la llegada de los españoles, la importancia de la ciudad motivó la construcción superpuesta de un gran convento franciscano, utilizando los materiales de una de sus 5 grandes pirámides. Después de la conquista española de Yucatán, los conquistadores establecen el régimen de encomienda en el pueblo de Izamal, entre los años de 1543 y 1549, mismo que perduró durante toda la época colonial. En el siglo XVI, los conquistadores españoles construyeron un templo cristiano encima de una gran pirámide, así como un convento franciscano con el nombre de San Antonio de Padua. Fue el 5º convento construido en el actual estado de Yucatán, México. Fue edificado entre los años 1549 y 1561. El convento fue fundado por los franciscanos, encabezados por Fray Diego de Landa, y construido en lugar de una pirámide prehispánica, cuyas piedras se usaron, como era costumbre, para edificar el nuevo edificio. La construcción fue dirigida por un reconocido arquitecto y maestro de la época, el padre Fray Juan de Mérida, quien estuvo a cargo de muchas edificaciones de orden religioso en la península de Yucatán. En la actualidad, el convento, como todo Izamal, está pintado de amarillo ocre desde 1993, con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II. El atrio principal es de forma rectangular y es el más grande de América, el segundo más grande del mundo después de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Cuenta con un total de 75 arcos. Además, el conjunto está conformado por la capilla de indios, 4 capillas posas y 2 claustros, el alto y el bajo. La fachada actual no es la original, ya que fue modificada hacia el final de la colonia. ¿Edgar qué? Edgar Zul. Edgar, si fuera tan amable, si nos platica un poquito de la población y después brevemente de este convento. Claro que sí. Estamos en la población de Izamal, considerado un pueblo mágico de México. Población que fue construida, fue fundada sobre una antigua ciudad maya, la ciudad de Tzamatul, ¿sí? Muy importante para los mayas, ya que tenían la creencia de que aquí estaba sepultado Itzamna, ¿sí? El hijo del sol. Por lo tanto, fue muy importante en cuestiones religiosas para los mayas. En la época colonial se convierte en otro sitio religioso importante. Al entender uno de los frailes que llegan aquí, ¿sí? Fray Diego de Landa, la importancia de este poblado y construir el que hoy se considera el segundo templo católico más importante del estado de Yucatán, después de la Catedral de Mérida.
Aquí se encuentra una de las pirámides más impresionantes de Mesoamérica, la que es considerada la tercera pirámide más voluminosa de toda Mesoamérica, después de la pirámide de Cholula y de la pirámide del Sol en Teotihuacán, que es conocida como la pirámide del Quinichcacmo, cuya base mide aproximadamente 190 metros por 190 y tiene una altura que llega casi a los 35 metros. Después de 1521, el año de la conquista, pues llegan aquí a Yucatán y una de las finalidades fundamentales fue la evangelización. Si nos platica del origen, el año de este convento. Claro que sí. Este convento, pues, construido por Diego de Landa, repito, cuando Diego de Landa llega aquí, entiende la importancia de este poblado en cuestiones religiosas y él destruye un templo que estaba dedicado a Chac, el dios de la lluvia, ¿sí? Y utiliza el basamento de ese templo para levantar sobre él el templo que vemos y utiliza las mismas piedras de ese templo. Esto fue más o menos en el año 1565, comienza la construcción, ¿sí? De aquí pues parten la gran mayoría de los franciscanos para la evangelización a los diversos poblados desde esa época. Aunque hubo varios conventos importantes, ¿sí?, que fueron sede de los franciscanos, como el convento de Maní, donde se realiza el famoso auto de fe, donde se destruye la gran cantidad de libros y de códices mayas, ¿sí? Otros conventos, el de Mérida, que fue muy importante. Y bueno, en diferentes poblados hay conventos de menor categoría, vamos a llamarle así, ¿no? Pero igual de impresionantes. Nos llama mucho la atención el atrio es muy amplio y la arcada que lo rodea. Así es. Este atrio pues es considerado el segundo atrio cerrado más grande del mundo después del de San Pedro en Roma, ¿sí? La arcada pues fue construida con la pasada del tiempo para proteger a las procesiones, ¿sí?, que tenían lugar aquí en las fiestas especiales, que visitaban las capillas posas que se ubicaban en las esquinas del atrio, ¿sí? Para protegerlos se construye la arcada, se construyen los techos, así lloviera o pasara lo que pasara, la procesión siempre se realizaba. Esa parte de la evangelización en muchas partes de la República Mexicana, sobre todo en el centro, fue cruenta, fue sangrienta. Tal vez retardó un poco más en llegar a Yucatán, no sé si fue el proceso así un poco más tardado. ¿Fue igual de sangrienta o hubo aquí algún sincretismo que haya ayudado a eso? Aquí hay un sincretismo muy fuerte entre las dos religiones, como sucede en todo México, ¿sí? Pues las religiones indígenas tienen mucho paralelismo con la religión católica. Sin embargo, sí fue una historia cruenta. Un ejemplo de ello, ¿sí?, el auto de fe de Maní, donde no solo se destruye gran cantidad de objetos y de códices de libros, sino también, según la tradición, ¿sí?, en ese lugar, Diego de Landa, en el proceso, porque no se limita solo a Maní, sino se corre por todo el estado, en ese proceso se asesina a más de 10,000 personas. La noche del 12 de julio de 1562, una hoguera iluminó las oscuras calles de Maní, Yucatán. Aquel fuego era alimentado con objetos sagrados y sobre todo con los 40 códices en los que se explicaba toda la vida e historia de los mayas. Tras la quema de sus ídolos, algunos indígenas se suicidaron. La orden para ejecutar esta destrucción la dio Fray Diego de Landa Calderón, un misionero franciscano de 38 años de edad, a quien la iglesia le encomendó convertir a los nativos al catolicismo. Cuando hablamos de la religión, ¿sí?, por ejemplo, el santo católico encargado de traer la lluvia, San Isidro Labrador, Chac entre los mayas. Entonces, ese paralelismo hace muy especial la religión en esos lugares. Considerada una de las ciudades mayas más antiguas, Izamal ha sido desde siempre un centro de peregrinación. En un principio, por ser el lugar de Itzamna, creador de los hombres y de todas las cosas, y porque se cree que ahí fue enterrado su fundador, el sacerdote Sabná. Siglos después, cuando los españoles la encontraron prácticamente deshabitada, erigieron los santuarios de la nueva religión sobre los antiguos templos, siendo el convento de San Antonio de Padua el más claro ejemplo.
Platicar, como usted dice, de la historia pues sería, no acabaríamos, ¿sí? No acabaríamos en varios días. Pero, pues no queda más que invitar a la gente a conocer estos lugares, conocer nuestra historia, todo México es bello, todo México tiene historia. Y algo muy importante, que no todos los países del mundo tienen, tenemos tradiciones. Muy bien, pues nosotros somos de Pachuca Hidalgo, vamos a enviarles saludos a los pachuqueños, a los hidalguenses en esta labor que hacemos, pues de difundir la historia, los tesoros históricos del país y de Hidalgo. Muchas gracias por su atención. Fue un placer. Para www.tvhidalgo.com.mx y TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube, Gerardo Hernández Amador.